personas que no hayan oído bien, lo siento, ya no me voy a repetir, ¿eh? Bueno. Bueno, entonces, vamos a ver. Esta presentación se inscribe en el marco de una serie de actividades organizadas por el periódico digital Crónica Popular, que justamente es el que ha editado en papel estos suplementos especiales dedicados a diferentes temas que ustedes pueden adquirir aquí en esta librería, aquellas personas interesadas. Bueno, entonces yo me voy a referir fundamentalmente, como ya dije antes, a la retirada 80 años después del final de la guerra. Y este año de 2019 se cumple el 80 aniversario de lo que se conoce como la retirada, es decir, el éxodo por la frontera con Francia de miles y miles de españoles, particularmente después del derrumbamiento del Frente de Cataluña. Si en la Barcelona ocupada por las tropas franquistas, los miles de barceloneses que desde siempre habían estado a favor de Franco y que permanecían agazapados en la sombra, se atrevían a salir de sus madrigueras a la calle a medida que avanzaba el día para mostrar su júbilo por la victoria de los suyos, Madrid, capital de España, capital de la gloria, como la llamaría Rafael Alberti, siguió resistiendo hasta abril. El 1 de abril de 1939, las ondas de Radio Nacional de España emitían el parte de guerra del cuartel general de Franco que anunciaba la victoria de las fuerzas franquistas en la guerra. Por cierto, digo como anécdota que en este parte de guerra había un error gravísimo de ortografía en que se decía alcanzados los objetivos, no objetivos. Hubo que corregírselo, claro, a Franco. El éxodo republicano, que ya había comenzado semanas antes, proseguía su inexorable curso. A los que ya habían salido por la frontera de los Pirineos después de la caída de Cataluña a finales de enero de 1939, vinieron a sumarse los que habían ocupado cargos políticos en la zona central, los cuales partieron de los aeródromos de Levante o en buques como el carbonero Stanbrook, y acabarían en Argelia dejando en manos de las autoridades coloniales francesas su carga de refugiados. Los miles de republicanos que quedaron atrapados en el puerto de Alicante darían con sus huesos en el campo de concentración de Albatera, que llegó a albergar de 20.000 a 30.000 personas. Clausurado en octubre de 1939, los miles de presos allí hacinados serían distribuidos por diferentes cárceles españolas. Por cierto, que en este campo de Albatera estuvo nuestro poeta Marcos Ana, y luego sería llevado a una prisión donde estuvo 23 años hasta que obtuvo la libertad. El avance fulminante del general franquista Juan Yagüe el 14 de enero de 1939 a lo largo del Ebro hasta llegar al mar y conquistar Tarragona preludiaba la caída de Barcelona, que tendría lugar pocos días después, el 26 de enero. Cuando entraron las tropas franquistas, la ciudad, aparte de aquellos que permanecían agazapados, claro, pero la ciudad parecía vacía después de que miles y miles de personas la hubieran evacuado huyendo hacia el norte en dirección de la frontera. Además de los habitantes de la ciudad, miles y miles de refugiados de otros lugares de la región y de otros lugares de España, Andalucía, Extremadura, huían atemorizados ante la inminente entrada de las fuerzas franquistas. No hubo resistencia. Las gentes estaban extenuadas, desmoralizadas, sin ánimos para seguir resistiendo. Fue una desbandada total. Como si toda Cataluña se hubiera puesto en camino hacia la frontera, la carretera de Francia parecía abarrotada de personas, hombres, mujeres y niños, a pie, en camiones, en vehículos oficiales y particulares, que trataban como fuera de llegar cuanto antes a la frontera, mientras los aviones de la Legión Cóndor los bombardeaban.
En los pueblos y ciudades próximos a la carretera de Francia se agolpaban gentes con rostros marcados por la fatiga, el hambre y el temor. Ante la avalancha humana que se les venía encima, las autoridades francesas rechazaban la entrada de tantos refugiados, aunque permitieron la apertura de la frontera para la población civil. 170.000 mujeres y niños y unos 60.000 paisanos, y los heridos, unos 10.000. Penetraron en territorio francés por los puestos fronterizos de la Cerbère, Le Perthus y Puigcerdá. Los primeros refugiados empezaron a cruzar la frontera el 27 de enero. En la primera semana de febrero, cuando ya se puso de manifiesto que el ejército de la República no estaba en condiciones de seguir resistiendo, el gobierno francés de Daladier permitió el 5 de febrero la entrada en su territorio del elemento militar a condición de entregar las armas. A los que ya habían cruzado la frontera se sumaron entre el 5 y el 10 de febrero 220.000 soldados del ejército de la República, elevando así la cifra de los que abandonaron España a cerca de 500.000 de personas. Sisto Agudo, en sus memorias tituladas En la resistencia francesa, que por cierto lo he traído y os lo quería mostrar, es este librito, En la resistencia francesa, que es memorias, que es realmente de un combatiente. Pues bien, Sisto Agudo, en este libro, que fue publicado en Zaragoza en 1985, da para aquel éxodo las siguientes cifras: 270.000 soldados oficiales y jefes del ejército de Aragón y Cataluña, unos 35.000 hombres y ancianos no aptos para el servicio militar, 105.000 mujeres, 75.000 niños y 15.000 heridos y enfermos. Las cifras que da Sisto Agudo suman exactamente el 500.000 de personas. Lo sé porque las conté, efectivamente, son el millón exacto. Los refugiados recibían cada día, según este mismo autor, un pan para 5 y un cazo de sopa caliente. Los más privilegiados ocupaban hangares con suelos de paja, mientras el resto se veía obligado a estar a cielo descubierto, transidos por el frío de los Pirineos, y describe así el incesante y masivo éxodo republicano. Extenuados por el hambre y la fatiga, acosados por la disentería, humillados e insultados por los militares y guardias móviles franceses, la inmensa mayoría de los españoles fueron conducidos a los primeros campos de concentración. Aunque la izquierda francesa simpatizaba evidentemente con los republicanos españoles, las autoridades se mostraban recelosas y hostiles a la entrada de tantos refugiados. Ya un año antes, la ley del 12 de noviembre de 1938 del gobierno presidido por Daladier se refería a los extranjeros indeseables, cuya expulsión proponía. Había ya, pues, antes del final de la Guerra de España, una opinión muy contraria a la acogida de extranjeros considerados en general indeseables. Para la derecha francesa, muy trabajada por la propaganda contra la República Española, la mayoría de los refugiados eran peligrosos rojos. Si más adelante el gobierno autorizó el 5 de febrero la entrada de los militares, fue con la condición, como ya dijimos, de que entregaran las armas. Para acoger aquella masa de refugiados hubo que acondicionar estacionamientos temporales que se convirtieron en reclusión administrativa, lo que llevaría a la creación de campos de concentración sobre los que diremos más adelante unas palabras. Muchas mujeres con niños pequeños fueron repartidas en refugios situados en diferentes puntos de la geografía francesa. En cuanto a los niños, muchos de estos fueron colocados ya sea con familias o en centros habilitados para tal fin, como los que solían acoger a niños franceses en las llamadas colonias de vacaciones, colonies de vacances. El sindicato francés CGT, es decir, Confederación General del Trabajo,
Desarrolló en este sentido una formidable labor de solidaridad a través de su comité de acogida a los niños de España, que llegó a crear hasta 21 centros de alojamiento para los niños refugiados españoles. El alojamiento de cada niño costaba 300 francos mensuales, para lo cual la CGT recurrió a través del Sindicato de Correos, Telégrafos y Teléfonos a la venta de sellos de solidaridad mensual de 2 a 5 francos a los afiliados al sindicato y a una campaña de patrocinio. Además del de Correos, sindicatos de otros ramos de la CGT, sobre todo el del metal y el de los ferroviarios, fueron también muy activos en la acogida de niños refugiados españoles. Hubo centros de acogida desperdigados por todo el territorio francés y en ella participaron también algunas municipalidades, entre las que cabe destacar la de Ivry, en la región parisina. Justamente hablando de Ivry, se va a proyectar, hay una película que se llama Los niños de Ivry, Les enfants d'Ivry, que se va a proyectar el miércoles 5 de junio en el Instituto Francés. Lo digo para aquellas personas que estuvieran interesadas, que quieran asistir a esta proyección. El movimiento de solidaridad con los niños refugiados fue extraordinario, emocionante. Aquella infancia desvalida, desamparada, suscitaba hondos sentimientos de simpatía y compasión entre amplias capas de la población francesa. Yo creo que esto a nosotros nos tiene que llegar muy hondo, porque cuando vemos las imágenes de refugiados hoy día que intentan, sobre todo de niños, que intentan entrar en Europa y que se encuentran con que se lo impiden algunos países. Entonces esto vemos el dolor y la desesperación de estas familias que se encuentran en esta situación y sobre todo de estos niños tan desamparados y tan desvalidos. Quisiera ahora decir unas palabras sobre los campos de concentración. Para empezar, el de Argelès-sur-Mer, situado en los Pirineos orientales, consistía en un terreno pantanoso rodeado por el mar y una playa desierta dividida en rectángulos de 1 hectárea cada uno y rodeada de alambradas. Cuando se produjo la llegada de los primeros refugiados, se construyeron primero algunos abrigos de fortuna que pronto resultaron insuficientes para la multitud que afluía. Al cabo de 3 días había ya un campo rodeado de postes con alambradas de 4 hileras o más. Después fueron construidos varios subcampos, un segundo campo colindante con 2 o 3 barracones, limitado por postes y una hilera de alambradas. Luego un tercero, un cuarto, un quinto, con solo postes más o menos espaciados y así sucesivamente. La playa de Argelès era una playa desnuda, batida por los vientos, en la que los refugiados se veían obligados a excavar agujeros en la arena para protegerse de la intemperie y las inclemencias meteorológicas. El invierno de 1939 fue uno de los más fríos del siglo. De este campo de Argelès estuvo ahí internado un tío mío, un hermano de mi madre, y claro, es un campo por lo que él contaba, que era verdaderamente terrible. Cuando mi familia consiguió sacarlo de aquel campo, mi tío estaba ya en las últimas con una disentería feroz, porque decía que al final lo que comían eran unos granos de arroz mezclados con arena. Allí permanecieron hacinados en este campo cerca de 100.000 refugiados españoles, con una rama o una vieja manta por techo. La falta de higiene, el frío y la subalimentación causaron epidemias. En los primeros meses del campo, cuando los barracones, el agua potable y los servicios de higiene escaseaban, los muertos se contaban por decenios. Si las condiciones de existencia en el campo eran ya deplorables, a ellas hay que añadir la estricta disciplina militar a la que los refugiados estaban sometidos, estrechamente vigilados
por diversos cuerpos de tropas y por guardias móviles, muchos de ellos pertenecientes al ejército colonial francés, como los tiradores senegaleses. El acceso al campo estaba prohibido y los internados en él tampoco podían salir más que para realizar tareas penosas, porque se les utilizaba, en otro momento me referiré a ello, como mano de obra barata, como mano de obra prácticamente esclava. Aunque Argelès-sur-Mer fue el primer campo de refugiados españoles y también el más importante de todos, el que albergó más personas ante el incesante flujo de refugiados, fue necesario abrir nuevos campos como Saint-Cyprien y Barcarès, situados también en las playas de los Pirineos orientales. Si la actitud de las autoridades francesas dejó bastante que desear, por decirlo suavemente, la población local tuvo con frecuencia hacia ellos gestos de solidaridad. Todavía hoy los habitantes del pueblo de Argelès recuerdan con emoción la retirada. Entre ellos y los refugiados españoles se tejieron lazos de amistad y fueron muchos los republicanos españoles que eligieron como segunda patria el Rosellón. Por el campo de Argelès-sur-Mer, que permaneció abierto hasta 1941, transitaron más de 220.000 personas. Además de los republicanos españoles, el campo albergó a gitanos, judíos y antifascistas de diversos países europeos. En él perecieron 216 republicanos españoles, de los que 70 eran niños. Diseminados en varios departamentos del sur de Francia, hubo otros muchos campos de concentración en los que los refugiados republicanos fueron distribuidos según su clasificación en categorías. En Gurs de Berne, en los Pirineos Atlánticos, en el que fueron internados sobre todo vascos y miembros de las brigadas internacionales. Bernay-les-Bains, Nariège, para los declarados indeseables, entre los que se contaban los miembros de la columna Durruti, es decir, anarquistas. En Bernay estuvieron recluidos unos 15.000 refugiados españoles. Rivesaltes, Pirineos Orientales, que albergó a unos 15.000 españoles, y Yard de Hérault, que albergó sobre todo a catalanes. Bram, Aude y Setfond, Tarn-et-Garonne, destinados fundamentalmente a albergar a técnicos y obreros cualificados, que no tardaron en convertirse en mano de obra barata o esclava para muchos empresarios franceses. En Setfond reposan los restos de los 81.000 españoles que allí fallecieron. Pero quizá de todos estos campos, el que más persistió en la memoria colectiva como campo de concentración por antonomasia para los refugiados republicanos españoles en Francia fue el de Argelès-sur-Mer. A todos estos campos de concentración empezarían más tarde las autoridades francesas a llamarlos púdicamente campos de internamiento, para diferenciarlos de los campos de concentración alemanes, la mayoría de los cuales no solo eran campos de concentración, sino también de exterminio. Las asociaciones memorialistas de republicanos españoles en Francia luchan hoy por recuperar la apelación original de campos de concentración, porque así, sin andarse con eufemismos, eso es lo que eran. Es decir, que no eran campos de exterminio, pero las condiciones de internamiento eran tales, los trabajos, la falta de higiene, la falta de alimentación eran tales que terminaban muchos de ellos muriendo, es decir, que eran de exterminio lento, es decir, que no los metían en una cámara de gas, pero eran también campos, en cierto modo, también de exterminio. En todo caso, el decir campos de concentración es lo apropiado. Pero para hacerse una idea de cuál era la situación de la Francia que acogió a aquellos cientos de miles de refugiados republicanos, recordemos brevemente algunos de los hechos más salientes de aquel periodo.
Al gobierno del Frente Popular, me estoy refiriendo no a España sino a Francia, establecido en Francia tras las elecciones de mayo de 1936 bajo la dirección del socialista Léon Blum y conformado por socialistas y radicales con el apoyo de los comunistas, le sucedió el gobierno presidido por el líder del Partido Radical, Édouard Daladier, desde el 10 de abril de 1938 al 21 de marzo de 1940, en que Daladier dimitió y fue sucedido por el también miembro del Partido Radical, Paul Reynaud. Recordemos que bajo el gobierno de Daladier se promulgó en 1938 la famosa ley sobre los extranjeros indeseables a la que antes hemos aludido. Fue bajo el gobierno de Reynaud cuando empezó de nuevo a destacar el mariscal Philippe Pétain, nombrado en mayo de 1940 jefe de Estado Mayor del ejército francés. En lo que se conoce como Batalla de Francia, las tropas francesas sufrieron una aplastante derrota ante la ofensiva fulminante de la Wehrmacht, es decir, el ejército alemán. El 14 de junio de 1940, París era ocupado por las fuerzas hitlerianas y el 16 Reynaud presentaba su dimisión y, apoyado por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, sugería confiar a Pétain la presidencia del Consejo. El 22 de junio, Pétain firmaba en Compiègne el armisticio con los alemanes, y el 29 del mismo mes el gobierno se instalaba en Vichy, situado en una zona no ocupada por la Wehrmacht, es decir, por el ejército alemán, por lo que se la conocía como la Francia libre. Pongo entre comillas la de la Francia libre, porque de libre poco tenía. Los alemanes, que ocupaban desde el 22 de junio de 1940 el norte y el oeste de Francia hasta la frontera con España, ocuparon también después del desembarco de los aliados en África del Norte, el 8 de noviembre de 1942, la llamada Francia libre. Muchos de los refugiados en Francia, se dice que unos 340.000 regresaron a España antes del armisticio de junio de 1940, ya fuera voluntariamente o forzados por las autoridades francesas, confiando en que, como les había asegurado el régimen de Franco, no les pasaría nada por no tener las manos manchadas de sangre. De ellos fueron numerosos los que no tardaron en saber que estas garantías no valían nada para los tribunales de Franco. De ello nos va a hablar luego Mirta. Los republicanos españoles desempeñaron un importante papel en la resistencia francesa contra el ocupante nazi. Sobre la aportación de los españoles a la resistencia francesa existen numerosos testimonios, tanto franceses como españoles. Entre estos últimos quisiéramos destacar el libro de Sisto Agudo, de nuevo aquí, blanco, titulado precisamente En la resistencia francesa, Memorias publicadas en Zaragoza en 1985. El Alto Garona, con capital en Toulouse, se convirtió en el centro de la actividad política española. Fue en Toulouse donde se decidió la creación del 14 Cuerpo de Guerrilleros Españoles, a los que se deben las primeras acciones de agosto de 1942 en la línea del ferrocarril entre Portet y Saint-Agne, contra la oficina alemana del trabajo obligatorio y contra el centro de propaganda de la milicia. Fueron asimismo autores de otras acciones de sabotaje contra transformadores y puentes. En su obra citada, Sisto Agudo narra en detalle las numerosas acciones llevadas a cabo por los guerrilleros españoles en la resistencia francesa y su contribución fundamental a la liberación del territorio francés, incluida la liberación de ciudades como Foix, en la que intervino activamente José Antonio Alonso Alcalde, más conocido por su nombre de guerra como el comandante Robert, fallecido a los 96 años en diciembre de 2015, al que Crónica Popular dedicó varios artículos. Sin detenernos a relatar detalladamente las diversas acciones de guerrilla realizadas por estos valientes compatriotas de 1942 a 1944, bástenos con decir, de acuerdo con los datos del Estado Mayor de las Fuerzas Francesas del Interior,
que recoge Sisto Agudo, que estas acciones fueron numerosísimas y de todo tipo, combates, enemigos hechos, prisioneros o matados, ataques a fábricas, sabotajes en minas de carbón, locomotoras destruidas, vías de comunicación cortadas, etc. Los guerrilleros tuvieron numerosas bajas entre muertos, heridos y prisioneros. Todo esto es suficientemente conocido de los estudiosos franceses del tema, pero creemos oportuno recordarlo dado que esta lucha se inscribía en el marco de la resistencia contra el fascismo, primero en España de 1936 a 1939, luego en Francia de 1940 a 1941 y de nuevo en España de 1939 hasta la instauración de la democracia en España en 1978. Muchos de los exiliados republicanos no se quedaron en Francia, sino que se trasladaron a otros países, sobre todo después de la ocupación por el ejército alemán de media Francia en junio de 1940 y el establecimiento del régimen de Vichy. La diáspora republicana tuvo como principales destinos, además de Francia, algunos países de América Latina, principalmente México, que acogió a unos 25.000 republicanos. Otros países latinoamericanos de acogida fueron Argentina, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana y Venezuela. Algunos intelectuales, en general profesores universitarios, encontraron acomodo en universidades de los Estados Unidos. Países europeos como Bélgica o el Reino Unido acogieron también algunos refugiados republicanos, así como la Unión Soviética, que acogió fundamentalmente a muchos niños y a dirigentes y cuadros comunistas acompañados de sus familias. Por último, unas palabras más sobre la contribución de los españoles a la liberación de Francia, de la ocupación nazi. Después del desembarco de las tropas aliadas en Normandía el 6 de junio de 1944, la 9ª compañía, la famosa 9, la 9, formada por republicanos españoles, entraba en París por la Puerta de Italia el 24 de agosto de 1944. Iban en el semioruga que llevaba grabadas las letras Ebro. En las fuerzas aliadas al mando del general Leclerc, que entraron en París el 25 de agosto, figuraban numerosos half-tracks o semiorugas que llevaban pintadas las letras de míticas batallas de nuestra guerra contra el fascismo, como Madrid, Guadalajara, Brunete, otras las de España, Cañí, Guernica o Don Quijote, en francés Don Quichotte. Todos ellos nombres reveladores de la voluntad del pueblo español de proseguir la lucha contra el fascismo, la bestia parda, como la llamó Bertolt Brecht. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, ahora tiene la palabra Mirta. Buenas tardes, con tu permiso. Bueno, agradezco mucho vuestra presencia, la invitación por parte de Crónica Popular, que también he colaborado en algunas ocasiones, y además la oportunidad de hablar de la retirada y del exilio español en Francia, que la verdad no es un tema que yo haya trabajado mucho en mis artículos, pero que es un tema apasionante y bellísimo, con lo cual, bueno, pues es una oportunidad para presentar pues lo último que he trabajado. La verdad es que creo que en España se sabe poco. En España se habla poco de esto, aunque ahora se habla más que antes, y que es muy importante. Bueno, por ejemplo, cuando uno va a Francia se queda asombrado del poderío que tienen las asociaciones allí de descendientes del exilio. Y luego la colaboración de las autoridades francesas municipales y regionales pues para congresos y cualquier tipo de investigación. La verdad es que es una notable diferencia con respecto a España. Uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Aquí me abren las puertas y en España, de la misma manera que muchas veces los jóvenes franceses saben más de
de la historia reciente de España que los propios jóvenes españoles. Pero el problema también es cómo se han desarrollado las últimas reformas educativas y claro, hay que volver yo diría, a estudiar más historia según mi gusto y según creo que ayudaría a cambiar esta situación. Bueno, pues con motivo de la retirada, primero centrar la atención en el término la retirada. El concepto de la retirada es un concepto más tenue y es un concepto más positivo que realmente cualquier otro calificativo que tengamos al respecto de la salida de miles y miles de españoles, fundamentalmente población civil, población militar derrotada por la frontera francesa. Es increíble, o sea, es un término maravilloso, ¿eh? Desde luego es un feliz encuentro, porque ¿qué podemos poner en lugar de la retirada? Pues la derrota, la debacle, porque aquello fue la debacle, todas son mucho peores y me parece un término que diríamos cura un poquito la herida, por lo menos en la terminología, y me parece muy, muy acertada. Luego, con respecto a lo que he trabajado recientemente, que es ese estudio de la retirada y cómo los españoles son empujados a este campo de concentración donde van a ser encerrados, y en ese campo de concentración, bueno, inicialmente todos los testimonios nos cuentan el horror que tuvieron que sufrir estos excombatientes derrotados, bueno, pues no había ni barracones. No había ni barracones, con lo cual lo que comentaba María Rosa de que, claro, uno dice, es una maravillosa playa, que por cierto fui a conocer, preciosa, pero claro, en la primavera francesa, lluviosa, fría, con hambre, en fin, con todos los aditamentos de una guerra perdida y de una localización que era una penalidad en sí, ¿no? Pues aquello fue terrible. Y una de las quejas de los testigos es que, bueno, cómo las autoridades francesas no han pensado siquiera, bueno, en cómo estas personas pues necesitaban tener un techo. Realmente se les penalizaba por haber llegado a Francia, se les penalizaba doblemente por haber perdido la guerra, y entonces, bueno, pues la verdad es que las condiciones inicialmente fueron terribles y claro, el que llegaba con la salud tocada, pues muchas veces no sobrevivía, ¿no? Entre esos miles que llegaron estaba, por ejemplo, un núcleo de pintores y de escultores y de escritores que van a ser encaminados, van a ser favorecidos por, vamos a llamarles, bueno, franceses amigos de la causa española, de la causa republicana, y van a ser trasladados a un castillo, el llamado Castillo de Valmy, a 3 kilómetros de Argelès, donde bueno, van a tener todo tipo de pinceles, ocres y de todo para que desarrollen su labor. Y además, dentro de lo que he trabajado yo, pues una revista muy artesanal, donde por un lado se escribía y por otro lado se dibujaba. Y tiene una gran calidad. Bueno, quizás los dibujos sean un poco, no son de vanguardia, son dibujos, diríamos, clásicos, figurativos, hermosos en muchos casos, y nacen de estos jóvenes artistas. Se llama, y no es gratuito, evidentemente, La Barraca.
La barraca, que fue el primer gran objetivo, estar en una barraca, y el segundo luego se le va a cambiar el nombre y se va a llamar Desde el Rosellón, que es de donde estaban, el Rosellón. Bueno, pues aquí hay poemas, aquí hay dibujos, aquí hay artículos, aquí hay relatos, relatos de la vida en este campo de concentración, que no campo de exterminio nazi. O sea, era un campo de concentración donde evidentemente podías morir también con cierta facilidad, ¿no? Entre los que estuvieron allí detenidos está alguien bastante conocido, que fue Eulalio Ferrer. Eulalio Ferrer era un joven de 20 años que sobrevive a la guerra, era cántabro y llega con los restos de su unidad, y va a hacer un diario que se llama Entre las alambradas, 41 días en el mar. 41 días en el mar, memorias del exilio. Este Eulalio Ferrer luego va a convertirse en un empresario de publicidad muy conocido en México, va a lograr una posición económica muy desahogada, escribe este libro de testimonio y además, bueno, pues realmente abre una ventana a lo que había sido la vida de tantos exiliados y de tantos jóvenes combatientes, ¿no? En ese terreno hay que señalar que Entre alambradas es mucho más, es ameno, no se priva de hablar de temas un poco delicados, ¿no? Y además hace críticas bastante claras al cómo han sido recibidos por Francia. Por ejemplo, cuando habla de uno de los guardias que dicen ¿Cómo han entrado ustedes en Francia? ¿Pasaporte? Dicen, que no tienen. Oh la la, mon Dieu, siento mucho no tener tu acento en francés porque es muy bonito. ¿Y cómo quiere usted que entrásemos? Y le responden los españoles, pues no había consulado, no tengo los bombardeos de Figueras, entramos sin documentación, ¿no? Y bueno, este tipo de anécdotas, pues son tristes, pero al mismo tiempo pues hacen más fácil la lectura. Igual que cuando nos habla de que en Argelès-sur-Mer había un barrio chino. Yo digo, ¿cómo es posible que en esas circunstancias haya un barrio chino? Pues sí, el ser humano da para todo, da para todo, y dice, se llamaba América, lo cual me extraña porque es un nombre muy poco común en España, pero bueno, dice, y no pasa de los 20 años, por lo que su aspecto, a pesar de ello, su aspecto es una verdadera piltrafa humana, cortejada y disputada por el hambre sexual que nadie oculta. Madre mía, qué estómago. Mentalidad, luego, indudablemente, nos habla de otras cosas. Por ejemplo, la mentalidad colectiva de ayuda. Dice, una vez derrotada la República, hemos de atender los sagrados intereses de nuestros compatriotas, que continúan sufriendo el espantoso trato de concentrados. Es decir, que es muy explícito en sus narraciones, en sus descripciones. También nos habla de hermanados con el reuma, con la fiebre, humedad, viento, parásitos y simulación de comida. Eso, madre mía, que pasaban mucha hambre. Y, por lo tanto, era de especial agradecimiento cuando recibían apoyo económico por parte de la familia.
y por parte también de los sindicatos franceses o de las sociedades regionales españolas. Por ejemplo, Sociedad Regional de Buenos Aires. Bueno, en Buenos Aires tenían noticia de esto, pues sí, y les mandaban algún apoyo. También en el Centro Republicano de Perpiñán, es decir, que cita apoyos colectivos y apoyos individuales. Otras pequeñas citas, dice, por estética, y esto tiene gracia, dice, por estética no podemos mirar al mar. Lo han rodeado de los indispensables evacuatorios, muy higiénico y lucrativo, pero pierde belleza. Ya os digo, la playa es magnífica, pero las circunstancias pues son muy, muy terribles. Dice, por otra parte, otro de los involuntarios alojados dicen, ya sé lo que es ser extranjero. Es decir, que fue la primera bofetada que reciben los concentrados. Los concentrados son maltratados también con acciones, por ejemplo, con esa hambre que relatan, se les tira el pan desde camiones de reparto y, como sabemos, es una manera de denigrarles y de hacer que se comporten como animales, ¿no? Cuando tú les estás tirando así de mala manera, ¿no? Que es lo que hizo Trump cuando fue a Puerto Rico después de del último ciclón y se les tiraba a la gente comida, ¿no? Esto es eso es muy importante, denigrar a la persona, que se comporte como un animal, ¿no? Bueno, pues en este terreno no solo tenemos el testimonio de Eulalio Ferrer, sino también de Espinar, que es otra de los libros de testimonio que está aquí en la Biblioteca Nacional, y que se queja o relata, señala que no todos eran iguales entre los obligatoriamente concentrados. Dice, y les devolvieron la libertad como se devuelve un sombrero. Sí que era suerte ser masón, pero ¿quién saca a los masones? El caso fue que los masones nos abandonaban. Es decir, que ellos decían, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que aquí los masones duran poco. Y luego no hurta tampoco el testimonio de tragedias, ¿no? Por ejemplo, llegó la cadena de moribundo, 14 o 15 muchachos con desgarrados uniformes militares. ¿Se me oye? Sí. Dice, y el sello de vejez prematura en sus rostros. La fiebre se evidenciaba con el brillo extraño de sus pupilas. Nos miraron al pasar, sonrieron y levantaron el puño. Eran los tuberculosos. Es decir que, claro, llegaban jóvenes tuberculosos que venían de la guerra de España. La contraparte es lo que simplemente voy a mencionar, que es este núcleo de pintores, escultores y escritores, entre los cuales se encontraba, por ejemplo, Jesús Lantada, que es el padre de esta señora, que es médico, que es vecina mía. La casualidad. Y empezamos a hablar y me contó el caso de su padre. Yo, en principio, pues como me dedicaba a otras labores, yo le dije, mira, yo la verdad es que en principio no tengo tiempo para esto, pero luego, como desgraciadamente me he retrasado, pues ya he tenido tiempo, ¿no? Y además me he encontrado, por ejemplo, con que recientemente en el Instituto Cervantes, en la central del Instituto Cervantes, que está en Alcalá, esquina Barquillo, pues ahí hicieron una muy bonita exposición. Yo le digo que es un poco clandestina, porque la verdad es que no se enteró mucha gente, que se llamó Imprentas de la Patria Perdida. Digo, mira, con este título, ¿quién se va a enterar? Esto está hecho por un enemigo. Imprentas de la Patria Perdida.
Fondo del exilio en la biblioteca del Instituto Cervantes de Toulouse. O sea, que se trajeron aquí ejemplares, pero se han devuelto. Y muy interesante porque, claro, poca gente lo ha conocido, entre otras razones, por este título bastante absurdo. Bueno, pues entonces la hija me proporcionó unas reproducciones de La Barraca, que además ya os digo que son muy bonitas, y desde el Rosellón, y bueno, me puso en contacto con algo que, en fin, que yo empezaba a trabajar. Lo que yo más he trabajado es las estrategias de difamación y de maltrato del franquismo respecto a sus enemigos políticos. Enemigos políticos que, como sabemos, eran muchos, eran la mayor parte de la población, que no les había apoyado primero en el golpe militar y luego en la guerra. Y entonces, en esa política, pues también están presentes los exiliados, es decir, que hay una propaganda contra los exiliados, al igual que hay una propaganda contra los rojos en general, que todos son unificados, ¿no? Si todos los rojos eran delincuentes y criminales, en España no había presos políticos. Y además lo dicen así descaradamente. Uno dice, pero bueno, pero con este descaro, sí, con este descaro. No hay en España presos políticos, sino que lo que hay son criminales, malhechores y delincuentes. Y, por lo tanto, eso también será un arma para aislarles de la mayor parte de la población, porque nadie quiere estar en contacto con delincuentes, criminales y tenerles cerca en su familia. De tal manera es que se ocultaba, ¿no? Los exiliados, eso sí, son nombrados, son llamados ladrones, son llamados criminales, como he dicho, y además reciben todo tipo de términos peyorativos, ¿no? Son cabecillas de operaciones criminales, y además se utiliza el lenguaje para decir los mexicanitos, los mexicanitos con sorna, ¿no? Como diciendo, sí, ellos allí viviendo bien y nosotros aquí levantando el país que ha sido robado y que ha sido cuya riqueza ha sido llevada a Moscú, el oro de Moscú. Entonces, además, se dice de los exiliados y de los rojos en general, que son tontos útiles, con esa línea, ¿no? Vosotros aquí, este país que hay que levantarle y tal, pero en realidad todos los cabecillas y todos los líderes están viviendo en buenos hoteles y están disfrutando de ese país vecino donde se puede todavía comer bien, ¿no? Entonces, recordemos que el fin de la guerra en España fue una venganza. O sea, no fue una venganza lo que se desarrolla sobre los que habían sido derrotados, y por lo tanto, bueno, pues la propaganda, la palabra va a ser utilizado para pisotear aún más a aquellos que o bien tenían que volver a España. Por ejemplo, este hombre volvió a España, y Jesús Lantada, y su hija dice que nunca habló con ella de esta experiencia. Bueno, ¿y cómo te enteraste? Bueno, luego cuando estaba a punto de fallecer, mirando sus papeles, que no nos decía nada. Es increíble, pero esto lo contaban muchos. Dice, bueno, y cuando nos enteramos, esta es otra anécdota, cuando nos enteramos que la abuela era socialista, pero abuela, y nunca nos lo habías dicho.
Es decir, que el silencio fue la estrategia más efectiva del franquismo, el silencio que incluso se metió dentro de las familias porque no querían que que el niño, que el joven sufriese las represalias de los vencedores. Bueno, pues en este caso igual. Y lo que contaba de este hombre que era escultor, que evidentemente se tuvo que dedicar después de un tiempo que no encontraba nada para sobrevivir, se tuvo que dedicar a la escultura religiosa. y Puebla, pues iglesias de Madrid, ellos eran de origen de Palencia, de vírgenes, de santos, que era lo único los únicos encargos que recibía para la supervivencia. Y también una cosa positiva, la escultura del padre Bartolomé de las Casas, el amigo de los indios, de los indígenas, que se diría hoy, de los indígenas, y que está en la Basílica de Atocha. De la cual me enteré, por cierto, que los restos se han perdido. O sea, los restos de lo que podría quedar pasa como con Cervantes, ¿no? Que no se encuentran, no se sabe dónde está, que cuidamos muy poco. Si cuidamos poco a los vivos, ya a los muertos no te quiero ni contar. Bueno, pues la Antada, por lo tanto, sin concursos, no se puede presentar a ningún concurso ni a ningún premio, lo que hace para sobrevivir, entre otras, además de imaginería religiosa, es atrezo para cine y teatro. Que ahí había un ámbito donde poder trabajar y donde poder, en fin, sobrevivir de alguna manera. Terrible. No querría dejar algo que podría ser, por un lado, sabroso y por otra parte, pues dar la medida de lo que sufrían estos jóvenes. Uno de los miembros del equipo artístico que formaba parte de la barraca decía: el locutor de Argelès canta los nombres de aquellos que son elegidos para salir hacia México. Dice, piensa el que escucha y no oye su nombre, es que creen que me he suicidado. O sea, que es que de verdad los pobres estaban hechos de buena madera, porque además van a sobrevivir y van a intentar incluso socorrer a aquellos que estaban peor que ellos, ¿no? Una pincelada más es que los concentrados, los alojados involuntarios, llevaban muy mal que estaban guardados por senegaleses. Dice uno de ellos, anda mi madre, mira qué guardado por negros. Dice, esa frase encerraba un íntimo sentimiento vejatorio. Todo hay que entenderlo en un tiempo y un lugar. Un tiempo y un lugar. Y los pobrecitos senegaleses iban y venían muy ufanos en su misión cancerbera. Bueno, pues claro, somos hijos de una época y por lo tanto esto hay que verlo en ese entorno. En fin, hay muchos testimonios muy bonitos y muy terribles también, muy cercanos a los hechos, publicados en el año 39-40, publicados en México, publicados en Venezuela, publicados en Cuba también, y una parte de ellos están en la Biblioteca Nacional y una parte de ellos están en la Casa de Velázquez, que, como es conocido, es una entidad desde los años 20 de colaboración cultural hispano-francesa. O sea que se pueden encontrar muchos de estos testimonios que, además, bueno, pues os animo porque, se pueden leer, son terribles, pero también pues tienen estas pinceladas de humor
negro, de humor negro, pero que les sirve para sobrevivir, que no es poco. Y ya lo último que se ha reeditado es este de Eulalio Ferrer, que se ha reeditado en varias ocasiones y que además se ha reeditado por una editorial muy nueva que nosotros le hemos dado difusión, que se llama de una manera curiosa, ¿no? No, aquí en España, y se puede encontrar con mucha facilidad. Con este título, Entre alambradas, 41 días en el mar, se llama Lo que no existe. Bueno, no sé si es lo más acertado, pero yo diría la reedición más reciente. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que ahora se puede abrir un poco el debate a aquellas personas que quieren hacer alguna pregunta, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Das tú las palabras? Sí, a ver. Sí. Espérate, que voy a anotar, oye, que no vaya a ser que me coma alguien, ¿no? Hola. Espera. Hola. ¿Se escucha? No, sí, se escucha. Sí, a ver. No pides con tus... Se oye. Sí, es verdad, sí. Yo escucho, pero no oigo. A ver. Espérate, a ver. Bueno, vamos a ver, que voy a ir anotando las personas que piden la palabra. A ver. Sí, a ver. Sí. Bueno, a ver. Arturo, bien. Bueno, a ver, Antonio, ahora te toca, a ver. Y José Manuel, bien. ¿Se oye? Este señor. ¿Su nombre? Andrés. Andrés, bueno, venga. No se oye, ¿no? A ver. Bueno, pues si no, que vengan aquí. Yo creo que... Sí. Yo tengo familia que se logró desembarcar en Chile, en el famoso barco. Sí, en el Winnipeg, sí. Neruda, Bueno, Chile en esa época no tenía un gobierno como el de México, no era el Cárdenas el que estaba en Chile, era de derechas. Sí. Entonces tuvieron que estar antes de desembarcar en Chile en cuarentena en el mar, porque la derecha allí, por la prensa, la radio, se encargó de difundir y de difamar que venían cargados de enfermedades contagiosas a los españoles que querían arribar a Chile. Bueno, entonces, en esa época, uno de los encargados de subir ese barco a analizarlo y a ver si era cierto o no, fue Salvador Allende. El médico fue el encargado de, junto a mi tía, junto a mi tío, y dos niñas que tenían, lograron desembarcar en Chile. Lo que no me gustó es, lo que me he enterado después, es que Pablo Neruda, mis tíos eran del Partido Comunista, mi tío, Neruda también, y en la lista que se confeccionó rechazaron elementos que eran de la CNT, anarquistas, o sea que ya va ahí una especie de discriminación y un favoritismo, o sea que no me extraña que masones por un lado, intelectuales, pintores, tal, ese cuaderno que tú dices, esa posición yo la vi en Cervantes, tenía diseños de los que habían estado en Francia, en ese campo de concentración. Entonces, lo típico, que el que tiene más, se apaña mejor. El que tiene padrino. Sí. Eso es lo que... No, sí. No, en relación con ese del Winnipeg que fue a Chile, yo tengo una amiga que ella salió los padres, porque ella nació en Buenos Aires, en el exilio, pero vamos, es Ana María, tú la conoces, ¿no? Bueno, entonces los padres tenían pensado ir en el Winnipeg a Chile, pero resulta que se quedaron en Argentina porque el padre era de origen vasco y resulta que se daban una serie de facilidades a los vascos, no a los demás, solamente a los vascos. O sea, una discriminación, lo mismo que esta era ideológica con Neruda y otros eran de otro racial, ¿no? Es decir, como era vasco, le dieron todo tipo de facilidades para que se quedara en Buenos Aires y allí se quedó y allí nació esta amiga mía en Buenos Aires. Es decir que, y luego es muy cierto también que los países latinoamericanos, que con la excepción de Lázaro Cárdenas, que realmente dio una acogida absolutamente fabulosa a los españoles,
y que todo el mundo reconoce la labor la inmensa labor que hicieron a la cultura mexicana y a la educación y bueno, todo que las instituciones que crearon y todo, frente a los gachupines, que eran los que iban allí, los indianos que iban allí a hacer dinero, ¿no? Entonces distinguían muy bien, había muy mala prensa hacia los españoles, pero luego con la llegada de los republicanos cambió totalmente y bueno, los mexicanos están absolutamente reconocen la aportación fenomenal, extraordinaria de los republicanos españoles a la cultura mexicana. Pero quitando Lázaro Cárdenas, los demás países tenían regímenes, como por ejemplo el caso de Chile y otros países que aceptaban a los españoles con cuentagotas, es decir, que las cuotas de admisión de refugiados eran mínimas. Lázaro Cárdenas acogió 25.000, de 20 a 25.000, lo cual fue extraordinario. Pero, en fin, era una excepción, efectivamente, sí. Antonio, a ver. Espera. La verdad es que con lo que mencionas, por ejemplo, en Cuba también ocurrió algo parecido. Claro, yo los testimonios que he cogido dicen, no, estaba el desgraciado de Batista y si le sacaba dinero. A ver si daban dinero para desembarcar. Entonces, claro, lo que hay en cada país determina la acogida. Y luego, claro, desgraciadamente, pues la utilización de todos los de todos los elementos denigratorios, que si eran sucios, no sé cómo podían ser limpios en esas condiciones, ¿no? Que eran sucios, que lo que llegaba era morralla. Entonces, esto también el testimonio de Espinar y el testimonio de Eulalio Ferrer, pues son bastante explícitos al respecto. A ver si luego lo encuentro y lo comento. Sí. Porque es verdad eso de que se les denigraba de todo, y sobre todo una cosa que has dicho, que es una realidad, de cómo se habían llevado el oro de España, estaban viviendo en el extranjero como rajás, gracias al oro que se habían llevado de España. Entonces, resulta que yo recuerdo cuando yo visité, una vez que salí a París, y mi familia me dijo, vete a visitar a don José Maldonado, que luego fue el último presidente de la República en el exilio. Y fui a visitarle, y en las condiciones en que vivía, en un piso, en un apartamento realmente minúsculo, que los aseos estaban en el rellano, ni siquiera los tenía aseos en el propio pisito, que era minúsculo y realmente vivía en condiciones muy modestas, se me saltaban las lágrimas a los ojos diciendo cómo es posible que se hable de que esta gente está viviendo del oro que se han llevado de España, cuando estaba viviendo en condiciones y viviendo de su trabajo. O sea, eran cosas verdaderamente terribles, ¿no? De acusarlos de esto cuando la mayoría de las personas pues vivían modestamente, ¿no? No, incluso aquellos que encontraron unos puestos mejores, hombre, vivían quizá mejor de lo que vivían. Yo vi cómo vivía Maldonado, pero evidentemente vivían de su trabajo. Desde luego no de robar, no del oro que habían robado. Era absolutamente de esa manera de denigrarlos, diciendo que eran unos ladrones, es lo que a mí me ha llegado más al alma. Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, esta era parte de esa estrategia de amilanamiento, de denigrar, de insulto y denigración del enemigo ideológico, de tal manera que muchas de los testimonios que coges se trata de, en principio, vencidos que se exculpan. Nosotros, y es a donde te conduce este tipo de propaganda, para destruir al enemigo ideológico, de denigrar, claro, lo denigraban de tal manera que la primera respuesta es no, nosotros no. No, mire usted, es que eso es un arma propagandística, Estaba buscando y lo había encontrado. Dice, habrán comprendido los buenos franceses, este es de
de Ferrer, dice, habrán comprendido los buenos franceses que los españoles rojos no solo portábamos merde, no solo portábamos porquería, 400.000 emigrados, de ellos el 60% perdieron sus maletas, ¿no? Como diciendo, mire usted, es que no teníamos ropa, no teníamos condiciones y encima quieren que estemos limpios, ¿no? A ver, Antonio, a ver. Bueno, en relación con lo que ha mencionado Mirta, de que tiraban el pan allí para humillar, eso se hacía en España en el año 39 y 40, en los camiones de auxilio social, y eso hay documentales. Sí, exactamente. Que lo muestran. Y fotos la gente también. los rodeaba para intentar coger un trozo de pan para comer, y los iban tirando como forma de humillación. Así es. Otra cosa. O sea, a mí me parece muy bien, como lo ha planteado María Rosa, porque es que la retirada tiene dos partes. La retirada y la lucha después de los que se han retirado para recuperar la lucha contra el invasor. Sí, no, es verdad. Eso es cierto. Forma parte de la misma historia. Y esos españoles que se retiraron fueron héroes de la resistencia. Sí, es verdad. Y en los campos de concentración, como fueron después en los campos de exterminio alemanes también luchando para montar. Bueno, pues estos fueron de los primeros que entraron en París con sus tanques. Sí. Un héroe de estos era Cristino García, un guerrillero que era comunista, y que fue detenido después en España por volver y fusilado después de haberle torturado terriblemente. Tiene una plaza en París de homenaje a Cristino García Grandas. ¿Cómo? García Grandas. Sí, bueno, la plaza pone Cristino García. Claro, claro. Y ya una cosita de nada, el general Petén, ese miserable que estuvo persiguiendo, torturando y ejecutando a sus compatriotas para servir a Hitler, pues el héroe de la batalla de Verdún, de verdad, pues para la batalla de Verdún había que irle a buscar porque estaba en la retaguardia y no la encontraba. Y entonces había la gente que le conocía, sabía las casas de putas donde iba a vivir y donde se quedaba viviendo. Madre mía. Y le recogieron, él tenía varias putas mayores, que eran sus preferidas, y se iba a venir a sus casas y estaba allí viviendo en las casas de estas, en lugar de estar luchando contra el héroe de verdad. Y tenía una que era la preferida, era la mayor de todas, que ahí fue donde la encontraron y le llevaron ahí a luchar por sus reyes. A ver. Muchas gracias. Sí, me parece estupendo el resumen que ha hecho María Rosa, pero quería dos pinceladas más. Sí. Cuando estaban hacían el hoyo en la playa, de cada 5 tenían uno de guardia para despertarlos cada 2 horas, porque si no se congelaban. Cada 5 había uno de guardia toda la noche, porque si no se congelaba. Otra cosa, hay al lado de Signet un sitio, si alguna vez vais, se llama la Maternidad de Elna. Es un castillo que llevaron unas mujeres suizas donde dieron acogida a españolas que estaban esperando. Entonces bueno, es una historia preciosa y hay libros escritos, pero se puede visitar. Unas mujeres ricas suizas que crearon un sitio donde nacieron muchas niñas y niños españoles de mujeres olvidadas. Tercera cosa, lo he insinuado, no solo estuvieron en la resistencia, como habéis dicho, pero es que has dicho que iban a campos iban a trabajar, pero una de las maneras de salir del campo era ir a fortificar la zona del norte de Francia. Por eso, cuando hubo la caída, fue por lo que fueron tantos españoles a Mauthausen. O sea, el campamento de Mauthausen fue porque eran españoles que habían salido de los campos franceses para fortalecer la frontera, se quedaron allí en tierra de nadie y el gobierno alemán dijo al gobierno español, oiga, estos son españoles, y el cuñadísimo dijo, no, estos son apátridas, y por eso los llevaron a Mauthausen. Y lo último,
gobierno francés apoyó mucho a la policía francesa, a la policía española, con espías como Urraca, que fueron los que en Francia la policía francesa y la SSS y la policía española sacaron de sus casas al presidente Companys, por ejemplo, y lo trajeron a España y lo fusilaron. Y a Manuel Azaña no lo hicieron porque el cónsul de México lo metió en un hotel que convirtió en residencia oficial. Es decir, que además estos españoles, los pobres, tuvieron que sufrir la persecución de las autoridades francesas y alemanas, compinchadas con la policía secreta española. Sí. Yo, en relación con eso que estás diciendo del comportamiento de Serrano Suñer, porque fue efectivamente una serie de españoles que estaban haciendo fortificaciones en Francia, y luego también algunos que estaban ya en un campo de concentración en Angoulême, por ahí, bueno. Y entonces lo que hizo fue que Franco, las autoridades alemanas le preguntaron a Franco, bueno, ¿qué hacemos con ellos, con estos españoles? Y entonces fue el Serrano Suñer, el que, porque era entonces ministro de Exteriores, me parece que fue ministro de Exteriores desde septiembre de 1940, y fue el que le aconsejó a Franco, dice, estos no son españoles. Los únicos españoles son aquellos que están en España, los demás no son españoles. Entonces los convirtió en apátridas, y entonces a partir de ese momento, y es muy curioso porque la reunión de Franco o de Serrano Suñer con Hitler, me parece que fue vamos a poner una fecha, y al poco fue la circular de los alemanes declarando a los españoles que como personas apátridas que tenían que ir a los campos de concentración. De manera que el primer responsable de que miles de españoles fueran a dar con sus huesos en campos de concentración alemanes, sobre todo Mauthausen, es el franquismo y Serrano Suñer. Quería hacer una precisión sobre lo que hizo. Muy breve. Sí. Cuando habéis mencionado la 9, fueron los que entraron en París, el general de Gaulle hizo todo lo posible por silenciar lo que habían dicho los españoles también. Hizo todo lo posible. Y los periódicos igual. Luego, en cambio, cuando fusilaron a Cristino García, de Gaulle, reconociendo lo que había hecho Cristino, no sé si llegó a romper las relaciones diplomáticas o estuvo a punto de romperlas con Franco. Pero de entrada, de Gaulle hizo lo posible, los españoles no habían hecho nada. No, sí, hay muchos casos efectivamente de que sí. Sí, es verdad que perdón, me había olvidado que dabas, a ver, es Andrés, ¿no? Sí. Pues Andrés, a ver. Bueno, yo quería contaros la Fundación Andreu Nin a finales de enero organizó una expedición en toda España y fuimos más de 60 personas a unas jornadas intermedias para el reconocimiento de la retirada. En todos estos sitios que habéis dicho y entonces hay una cosa que hay que decir, que fueron 500.000 republicanos a una región que tenía 250.000 habitantes. ¿Cuántos fueron? 500.000 españoles fueron los que... Sí, más o menos fueron los que salieron, sí. A finales de enero y principios de febrero. Sí, exacto. Y una cosa que es que no sé cómo lo habéis mencionado, la víctima de la retirada, Machado. Bueno, bueno, claro, sí. Hombre, es que hemos hablado en términos muy generales, no nos hemos centrado en personas, efectivamente, sí, una víctima de esa retirada, sí, claro, fue efectivamente Machado y otros muchos, ¿no? Bueno, realmente Machado merece un monográfico, ¿no? Machado, su madre, que iba con él y que muere también enseguida,
Y la verdad es que, bueno, es terrorífico todo lo que rodea, pero luego cómo ha quedado de cara a la población española, me da pena, ¿no?, pensar que poca gente conoce esto, ¿no? Mucha gente no lo sabe, efectivamente. No sé si alguno estuvisteis ahora allí, porque el 80 aniversario estaba en todas las, por el gobierno regional, no por los particulares, es decir, el homenaje del 80 aniversario en todas las marquesinas, tanto de Perpiñán como de HL, Collu, es decir, en todas partes estaban eso es acojonante. Bueno, es que Elna ha sido reconstruida, con suscripción pública ha sido reconstruida. La estación de Borredón, que trasladó, también ha sido reconstruida con el apoyo de tanto de franceses. Hay un mausoleo que han hecho a un campo de concentración, porque ese sí era un campo de concentración. Es que hay muchas asociaciones memorialistas en el sur de Francia, que muchas de ellas son descendientes de exiliados republicanos españoles. Lo han hecho bajo tierra para preservar el origen del campo de concentración, con los barracones como estaban, que se viera claramente lo que pudieron sufrir allí con el frío que hace en esa zona, con los vientos que hay en los meses. Sí, esos eran los testimonios, todos señalan lo mismo, ¿no? Y además llegan en plena primavera, ¿no? Inicio de primavera. Febrero, enero, febrero, marzo. Mira, a ver. Sí. ¿Queda alguien? No sé si queda alguien más por hacer alguna pregunta. Parece que no, que ya no... Que si alguien, hay mucha literatura, muchas novelas, excelentes novelas sobre estos campos. Aparte de las más conocidas de Saint-Cruz, yo creo que la novela casi mejor que se ha escrito se titula Kyle Reich, de Amat Piniella, que se ha reeditado ahora. Cuenta un poco la experiencia de Argeles, etcétera, pues también de Mauthausen. Y recientemente un nieto, que es un mexicano que ahora vive en Barcelona, que se llama Jordi Soler, tiene una trilogía cuyo primer libro se llama Los Rojos de Ultramar. Ay, sí, lo he oído hablar de ellos. La primera parte, lo que es la retirada y lo que es los campos, me parece de lo mejor que se ha escrito. Y después está pues, el gran poema de Max Au de los campos de pero eso era Argelia, si queréis así muy poco, os recomendaría de memorias el de Eulalio Ferrer. Que está publicado este año, la novela de alguien que lo vivió, que se llama Kyle Reich, que es el símbolo campo de Kyle Reich, una K, una L y Reich, y después Los Rojos de Ultramar de Jordi Soler. Hay muchos más, pero por si alguien tiene curiosidad. Sí, claro, porque es verdad que existe mucho desconocimiento, mucha ignorancia sobre ese episodio muy triste de nuestra historia, y es verdad que mucha gente, a menos que haya tenido familiares, o sea que por razones familiares hayas tenido a alguien que lo haya vivido, la mayoría de la gente muchas veces lo ignora. Lo ignora. Yo porque mi familia tuvo muchos exiliados y tuvo mucha gente que pasó por esa frontera. ¿Cómo se llama el autor de esta novela gráfica que está ganando casi todos los premios? De una novela... Los surcos del azar. Eso no lo sabía. Pues esta yo creo que la tienen aquí. Es un cómic, una novela gráfica que se llama ahora, sobre un personaje que va a los campos, que vive a París, etc. Eso para los jóvenes, si tenéis un muchacho joven, es un libro impresionante, de Francisco Roca, Los surcos del azar. Bueno, ha sido muy premiado, muy premiado. Sí. No, porque es importante que los jóvenes lo sepan, porque claro, esto se produce en determinadas situaciones
y en fin, hay que saber en qué momento vivió, en aquel momento que vivió Europa y España, porque eso se inscribe, la lucha nuestra se inscribía dentro de la lucha contra el fascismo en aquel momento en Europa, Es decir, bueno, es que además la guerra termina el 1 de abril y la guerra mundial empieza el 1 de septiembre. O sea, que es que está claramente... Y los españoles que se encontraron en Francia, con que de pronto Francia era invadida por los mismos que habían ayudado a Franco a ganar la guerra en España y que continúa la resistencia que ya habían tenido en España, la continúan en Francia. Y luego con pasos clandestinos a España, una vez liberada Francia, para continuar la lucha en España contra el franquismo. Es decir, que fueron muchos años de lucha, y esto los jóvenes tendrían que saberlo, ¿no? Sí. En Mauthausen hubo un español, que había hecho la guerra en España con 18 años, pasó a la resistencia después en Francia, fue detenido y estaba en el campo en Mauthausen. Francisco Boix, sí. Francisco Boix. Fotógrafo. Y allí le había encargado lo que llevaba en el campo de hacer unas fotos para él, y él, aprovechando sus conocimientos de fotografía, hizo miles de fotografías de lo que ocurría en el campo. Y como había unos destacamentos de jovencitos, los más pequeños, que los sacaban para sacar la basura al campo, él les dio las fotos para que fueran a una casa de unas señoras que había cerca para que las escondieran. Estas señoras las tuvo escondidas hasta que se liberó el campo. Y entonces las tenía metidas debajo de unas piedras de los muros de la casa. Francisco Boix, estuvo declarando como testigo en Nuremberg y en más consejos de guerra. Y por cierto, usted, fulano, que dice usted que le ha hecho las fotos, es aquel que está allí. Sí. Había montones de gente que quería escaquearse, que no había estado, y claro, la foto estaba en la foto. Es que fue muy importante la labor de Boix, pero porque también el Partido Comunista tenía allí un núcleo, que fue el que permitió organizar aquello para que la austríaca que colaboraba guardase los negativos. Y entonces cuando decía, no, pero si yo no soy ese, no, yo no... ¿Cómo que no es usted? ¿Cómo que no? Aquí está usted. Aquí está usted. Eso fue maravilloso. Y ahora, por cierto, se han puesto unos adoquines de metal por parte del ayuntamiento actual. Adoquines de metal, tiene un nombre en alemán que soy incapaz de reproducir y que justamente identifica a españoles que murieron en los campos nazis. Hay salpicados por... No todos murieron, algunos sobrevivieron, pero están en Madrid y en distintos sitios. Stoppen no sé qué. Sí, curioso. Yo una cosita, para si queréis algo gráfico, pues nosotros vivimos por intermedio. Unos días después el intermedio duró como 15 o 20 minutos, y hay un testimonio de testimonios, y uno de los testimonios de una niña del campo de Alger que sigue viviendo. Y luego los otros eran de hijos descendientes de los que estuvieron en Algeria que venían con nosotros. Y es la verdad que lo trató magníficamente. Eso fue los primeros 10 días de febrero. La primera semana de febrero creo que es un miércoles cuando salió eso. Pero eso lo ve...